Mentiras por amor, capítulo 9 de Bárbara Cartland. La duquesa, sin embargo, fue más brusca y directa. Si te empujan a hacer algo que no deseas, observó cortante, yo te apoyaré, aunque sea solo en recuerdo de tu padre. Gracias, contestó Carmela. La duquesa la tomó de un brazo y la llevó hacia un rincón. Escucha, pequeña, no te apresures y te cases con el primer hombre que te lo pida. Con una fortuna como la tuya, puedes esperar y escoger a tu antojo. Carmela sonrió, pero no dijo nada. Y sería sensato, continuó la duquesa, que me pidas consejo antes de aceptar a nadie. Es usted muy amable al preocuparse por mí, señora. Se hizo una pausa antes que la duquesa dijera: me enteré de que tuvieron de huésped a un príncipe extranjero. Es aspirante a tu mano. Como no le pareció que hubiera razón para mentir, Carmela respondió: me parece que sí. Debí suponerlo cuando me lo dijeron hoy por la mañana. Debes tener cuidado con los extranjeros. No se puede confiar en ellos y, cuando se trata de maridos, no hay nada como un inglés. Puedo asegurártelo. Recordaré lo que ha dicho, señora. La duquesa miró hacia el lado opuesto de la habitación, donde el conde charlaba con otros familiares. Patrick ha estado mucho tiempo en el extranjero, dijo como si hablara consigo misma. Pero en 1 o 2 años sentará cabeza y será como nosotros. Al menos, eso es lo que todos esperamos. El tono grandilocuente de la duquesa hizo que Carmela contuviera la risa. Por fortuna, antes que tuviera que responder, otra de las parientas se acercó para decirle: vivo a solo 6 kilómetros de aquí y te sugiero, Emily, que vengas con nosotros a almorzar el próximo sábado. Estoy muy ansiosa de que conozcas a mis 2 hijos. Ambos son encantadores, modestia aparte, y es bueno que los primos se conozcan y se hagan buenos amigos. Lo que en realidad deseas, la interrumpió con brusquedad la duquesa, es que Emily se case con uno de ellos, y si lo hace, necesitará toda su fortuna para pagar sus deudas de juego. ¿Cómo puedes decir algo tan desagradable?, preguntó la otra mujer en tono quejumbroso. Siempre digo la verdad, ya lo sabes, respondió la duquesa. Por eso Emily debe hacerme caso a mí y no a todas esas tontas salamerías con que la quieren envolver ustedes. En fin, debo irme ya. La duquesa se acercó al conde para despedirse, y la madre de los 2 hijos dijo insistente a Carmela: no hagas caso de lo que dice la prima Louise. A pesar de que todos la respetamos, es una mujer amargada en muchos sentidos. Prométeme que aceptarás mi invitación. Lo discutiré con su señoría, le respondió Carmela. Como es mi tutor, necesito su permiso. Sí, claro, pero aun cuando toma sus deberes como cabeza de familia con toda seriedad, creo que es demasiado joven para ser un buen tutor de una jovencita. Creo que eso es algo que debo decidir por mí mismo, interrumpió el conde. Tanto Carmela como la señora con quien hablaba se sobresaltaron, porque ninguna de ellas lo había oído acercarse. No era mi intención ofenderlo, se apresuró a decir la dama. Solo pensaba que la querida Emily podría ser más feliz en el seno de una familia. El conde no contestó, pero Carmela, al ver el brillo de sus ojos, se dio cuenta de que aquellos ofrecimientos de hospitalidad le parecían tan divertidos como a ella. Cuando ya todos se habían marchado, el conde exclamó: ojalá hayas disfrutado esa exhibición de cursi hipocresía. Carmela rió al escucharlo. Me pregunto, continuó él, si habrías recibido tantas invitaciones de no haber tenido un centavo. Era lo mismo que ella había pensado. Sin embargo, contestó: quizás solo deseaban ser amables. La gente siempre es amable con los ricos. Ese es un comentario muy cínico, replicó Carmela provocativa. Puede ser cierto con algún tipo de gente, pero no con toda. En lo que se refiere a tus familiares, yo escucharía todo lo que me dicen con bastante recelo. Esto también podría incluirte a ti. Debí adivinar que dirías eso. Pero cuando sugerí que te casaras con el príncipe Frederick, estaba genuinamente convencido de que, desde un punto de vista femenino, nada podía ser más atractivo ni ventajoso. Hablaba con indudable sinceridad, y Carmela sabía que decía la verdad. Sin embargo, para bromear un poco, dijo: bueno, al menos ahora ya tengo mucho de dónde escoger. Me doy cuenta de que todos mis familiares tienen en mente algún aspirante a mi mano, y, por supuesto, a mi bolsillo. ¿Quién habla ahora con cinismo?, preguntó el conde. Y, de todas maneras, debo recordarte que necesitas mi aprobación para casarte con quien sea.
¿Significa eso que tomarás ventaja de tu condición de tutor para derrotarlos? Tal vez lo consideren poco deportivo de tu parte, pues, de todas formas, tú tienes tu dinero apostado a otro caballo. La risa del conde al contestarle expresaba genuina alegría. Eres una sorpresa continua, Emily. Estoy seguro de que la mayoría de las mujeres no considerarían el asunto de su matrimonio con una actitud tan frívola. Preferirías que levantara la nariz y me diera por ofendida. Así me sentí cuando lo mencionaste por primera vez. Pero ahora que ya se convirtió en tema general de conversación, me cuesta trabajo ruborizarme. El conde se quedó en silencio durante un momento. Tengo la impresión, Emily, de que no tomas este asunto, que debería ser el más importante para ti, con la seriedad que yo esperaría. Hizo una pausa antes de continuar. No puedo explicar bien a qué me refiero. Como ya dije antes, soy muy ignorante respecto a las jóvenes. Pero siento que existe algo, aunque no puedo descubrir exactamente de qué se trata, que me dice que juegas conmigo. Carmela pensó que él era mucho más perceptivo de lo que había imaginado, aun cuando no podía explicárselo, ni siquiera a sí mismo. Presentía que ya no temía que la obligara a casarse con el príncipe y que, de algún modo, lograría zafarse del compromiso. Era la primera vez que el conde se sentía intrigado ante alguien que se encontraba bajo su autoridad, y su larga experiencia como líder le permitía comprender que ella no era lo que aparentaba ser, aunque no encontraba una explicación lógica. Como Carmela consideró que sería un error permitir que él siguiera cavilando acerca de ella, se apresuró a decir: «Me rehúso a preocuparme por ahora, y espero que no hayas olvidado que habíamos quedado en ir al lago a pescar, como cuando eras pequeño». No lo había olvidado, pero creí que tú sí. ¿Qué esperamos entonces? El conde rió y caminaron juntos rumbo al lago. Esa noche, al meterse en la cama, Carmela pensó que nunca se había divertido tanto como esa tarde. Era una delicia conversar a solas con el conde, sin tener que compartir su atención con el príncipe y discutir con él sobre más de una docena de temas diferentes. No se había sentido tan feliz desde la muerte de su padre, con quien solía charlar horas enteras en la mesa del comedor. Para Carmela eso significaba descubrir nuevos horizontes, explorando las montañas de la mente, como decía a veces su padre. Sentía lo mismo al conversar con el conde, y cuando regresaron a la casa y se dirigieron al salón, él le había dicho: «¿Cómo puedes ser tan brillante? Yo te suponía tan diferente». «Me considerabas dócil y bastante ingenua», respondió Carmela con una sonrisa. «Ahora sé que no solo debo reconocer tu capacidad, sino pulir mis propios conocimientos e inteligencia. Esa es una confesión que me gustaría poder conservar como si fuera una flor guardada dentro de las páginas de un libro», bromeó ella. Ambos rieron, después hablaron con seriedad de otros temas y al fin, con cierta renuencia, Carmela comprendió que debía retirarse. «¿Saldremos a cabalgar mañana?», preguntó. «Me preguntaba si podríamos ir hasta el extremo más lejano de la propiedad», contestó él, «pero eso nos llevaría varias horas. Sin embargo, si puedes conformarte con un poco de pan y queso en alguna posada del camino, podríamos convertirlo en una excursión de todo el día». «Me encantaría, y adoro el pan y el queso». «Muy bien, entonces lo haremos. Ordenaré el desayuno para las 8 de la mañana, si puedes estar lista a esa hora». «Seré puntual», prometió Carmela. «Buenas noches, primo Patrick. Lo pasé muy bien esta noche». «Esta tarde». Le hizo una leve reverencia y, para su sorpresa, él le tomó una mano. «Buenas noches, Emily. Por favor, sorpréndeme más y, tal vez debía decir, deslumbrarme, ya que es algo que disfruto». Hablaba con seriedad y luego, tomando la mano de ella, se la llevó a los labios. Carmela no lo esperaba, y al sentir la presión de la boca de él sobre su piel, la invadió una extraña sensación que no había experimentado antes. Se quedó inmóvil por un momento, dirigiendo al conde una mirada interrogante. Turbada, liberó su mano, y abandonando apresuradamente el salón cruzó el vestíbulo y subió la escalera sin mirar atrás. Tenía la sensación de que él la observaba, pero se dijo que tal vez era solo su imaginación. En su dormitorio esperaba una doncella de mediana edad que la ayudó a desvestirse, y cuando se acostó se quedó pensativa. Recordaba la forma en que el conde le había besado la mano. Era algo que habría esperado del príncipe, pero no de él. Después,
Pensó en todo lo que se habían dicho, y le pareció uno de los agudos parlamentos de las obras de teatro que en ocasiones le leía a su padre en voz alta. Supongo que como es tan inteligente y de mente tan ágil, me hace sentirme a mí inteligente también, se dijo. Trató de imaginar qué le diría al día siguiente, a fin de mantenerlo interesado y divertido. Casi se había quedado dormida, cuando escuchó que se abría la puerta de su dormitorio. Vio una luz en la habitación y advirtió que entraba alguien con una vela encendida. ¿Quién es?, preguntó. Cuando la figura se acercó, vio que era una de las jóvenes doncellas que en ocasiones ayudaba a aquella que siempre la atendía. «¿Qué pasa, Susie?», le preguntó. «Siento despertarla, señorita, pero su señoría me envió a pedirle que baje. Hubo un accidente y necesita su ayuda». «¿Un accidente?», preguntó Carmela, y se sentó en la cama. «¿Qué clase de accidente?». «Creo que se trata de uno de los perros, señorita. Debo conducirle enseguida al lado de su señoría». Carmela saltó de la cama y entonces recordó que había varios perros en las caballerizas, a los cuales, por no estar entrenados todavía, no se les permitía entrar en la casa. «Quiero tener unos perros que estén siempre a mi lado», le había dicho el conde, «pero como hay tantas cosas que hacer primero, he dejado su entrenamiento para más tarde». Cada vez que iban a las caballerizas, Carmela notaba que él acariciaba a los perros y que éstos, en respuesta, brincaban y saltaban de alegría. Pensó que alguno de ellos habría sufrido algún percance y se dispuso a vestirse. Después de ponerse las zapatillas, tomó una bata de tela muy delgada, adornada con encaje, pero Susie se dirigió al armario y le trajo una gruesa de satén, forrada por dentro con un material adecuado para las noches frías. Mientras Susie le ayudaba a ponérsela, Carmela se dijo que sin duda era una prenda mucho más recatada que su bata transparente, y, al abrocharse los botones de perla, se le ocurrió pensar que, a pesar de que la cubría bien, a algunos de los Gale que la habían visitado hoy les parecería un escándalo que bajara con ropa de dormir. En aquel momento, sin embargo, su única preocupación era que el conde la necesitaba. «¿Llevó vendajes a su señoría?», preguntó. «Sí, señorita, tiene todo lo que necesita, pero requiere de su ayuda». Carmela se cepilló un poco el cabello y exclamó: «Estoy lista». «Le mostraré el camino, señorita», dijo Susie, tomando la vela y saliendo hacia el pasillo. Cerró la puerta y caminó deprisa por el corredor que conducía a la escalinata central, pero no descendió por ella. En su lugar, se dirigió al ala opuesta de la casa, hasta llegar al cubo de una escalera angosta, por la que se apresuró a bajar. Se movía con tanta rapidez que muy pronto se alejaron de las luces que iluminaban la puerta central de la casa, y Carmela temió quedarse atrás, en la oscuridad. Llegaron a un corredor oscuro, cerca de las habitaciones de la servidumbre, pero Susie siguió adelante sin mirar atrás. Carmela supuso que se dirigían a las caballerizas, donde esperaba el conde con el perro herido. De pronto, Susie se detuvo para seguir por un corredor lateral que conducía a una puerta que daba al exterior. Susie abrió la puerta, que no tenía puesto el cerrojo, y salió a la oscuridad. Carmela la siguió y en cuanto dio un paso afuera, algo grueso, oscuro y envolvente la cubrió. Lanzó un grito de terror, pero la espesa tela ahogaba su voz. En ese momento, unos fuertes brazos la levantaron en vilo. «¿Qué sucede? Bájeme», trató de decir. Su voz no se escuchaba y los brazos que la rodeaban la ceñían con tal fuerza que casi la dejaban sin aliento. La sentaron con brusquedad y ella comprendió que se encontraba en un carruaje, pues casi enseguida el vehículo empezó a moverse, y pudo sentir las ruedas girando bajo sus pies. Anonadada por el terror, Carmela comprendió que la habían raptado. El carruaje brincaba sobre el terreno pedregoso, como si se hubiera desviado del camino principal, y Carmela se preguntaba, aterrorizada, a dónde la llevarían y quién iría a su lado. A pesar de que una gruesa tela la cubría hasta las rodillas, le incomodaba pensar que había un hombre sentado a su lado. Él la había soltado cuando la depositó en el carruaje, pero el solo hecho de que estuviera cerca la asustaba tanto que sentía el impulso de gritar. De todos modos, se daba cuenta de que sería inútil. Nadie la oiría, y además le costaba trabajo respirar, pues la burda tela le apretaba la cara estrechamente. No le preocupaba tanto la incomodidad que sufría, como lo que sucedería y el motivo de que la hubieran raptado.
aunque este último no era difícil de adivinar. Ahora que la fortuna de Emily era del conocimiento común de los Gale, también se habría esparcido el rumor por todo el condado, y tanto la gente de los poblados como los sirvientes debían ya saberlo. Sin duda alguien pensaba pedir rescate por ella, y solo esperaba que el conde pudiera pagarlo sin demora. Entonces recordó que, si lo hacía, a ella le sería imposible devolverle el dinero, a menos que Emily se lo diera. El hecho de que ella no tuviera un centavo lo hacía todo más complicado, y se preguntó qué hubiera hecho Emily en esa situación. Lo único que no debo hacer, se dijo, es desafiarlos. Había leído historias de personas a quienes habían torturado porque se rehusaban a revelar dónde escondían dinero o algún tesoro, y sabía que ella era una cobarde. Temió que si la amenazaban, sentiría tanto miedo que accedería a cuanto le pidieran. Al mismo tiempo, se le ocurrió que el conde debía pensar de manera muy diferente. Sabía que nada lo enfurecería más que encontrarse en la ignominiosa situación de tener que pagar rescate por ella sin lograr capturar a los delincuentes. ¿Y si él se rehúsa a pagar?, se preguntó ella, llena de pánico. Se estremeció de temor al pensar que sus captores la castigarían si él se mostraba obstinado. Recordaba haber escuchado historias parecidas a la suya, en las cuales se mutilaba a la víctima para lograr lo exigido. Primero enviaban a los familiares un dedo, después una oreja y finalmente la nariz. La idea le horrorizó tanto que Carmela deseó estar inconsciente para no pensar en tales cosas. El vehículo seguía su camino. Aunque tenía libres las manos y los brazos, no se atrevió a quitarse el saco que la cubría, por miedo a que el hombre a su lado se lo impidiera por la fuerza. De pronto sintió mucho frío en un pie y se dio cuenta de que había perdido una zapatilla cuando la levantaron en vilo para meterla en el carruaje. Se frotó el pie contra el talón del otro con suavidad para no llamar la atención y, mientras escuchaba atenta, le pareció percibir que el hombre a su lado respiraba profundamente. Tosió una vez y se movió inquieto y, al moverse, su hombro rozó con el de ella, y Carmela trató de moverse un poco para alejarse de él lo más posible. Los caballos empezaron a aminorar la marcha, y ella advirtió que el camino era más áspero. Sabía que se habían alejado mucho de la casa y pensó, desesperada, que aunque el conde la buscara, tal vez no podría encontrarla jamás. Los caballos se detuvieron. El hombre abrió la puerta y por primera vez oyó su voz. «¿No te puedes acercar más, Arthur?» No era una voz educada, pero tampoco vulgar como ella esperaba. El otro hombre respondió: «No, podríamos quedarnos atorados entre los árboles. Está bien. Amarra los caballos y trae la linterna». Las palabras «árboles» le indicó a Carmela que debían estar en algún bosque. Un momento después el hombre salió del carruaje, abrió la puerta del lado de Carmela y la levantó en brazos. Ella quiso gritar de nuevo, pero se contuvo. El hombre era alto y fuerte, y no parecía hacer ningún esfuerzo mientras la sostenía. Carmela podía escuchar que las ramas crujían al romperse bajo los pies del sujeto, y se dio cuenta de que no caminaba por una vereda, sino por lo que hacía en zigzag para evadir los árboles. Caminaron durante unos minutos, y luego se detuvieron. «Abre la puerta», le oyó decir. «Cuidado con la cabeza», le advirtió el otro. Dieron unos pasos más, y Carmela sintió que la depositaban sobre el duro suelo. Se incorporó sola, apoyándose con las manos, y sintió que no tocaba madera, sino tierra dura y seca, como si hubiera sido aplanada. Podía oír que los dos hombres se movían muy cerca, y como temió que le pisaran el pie descalzo, encogió el cuerpo. De pronto, en una forma tan inesperada que le provocó un sobresalto, le quitaron la tela que la cubría. Lo primero que notó fue los rostros de los dos hombres que la miraban a la luz de la linterna. Uno de ellos era de edad madura. No tenía tipo de campesino, ni de maleante, como esperaba Carmela. Era el rostro de un hombre inteligente. El otro, más joven, pálido y delgado, tenía nariz larga y llevaba espejuelos. Ninguno de ellos habló, y Carmela contuvo el aliento y preguntó: «¿Quiénes son ustedes y por qué me han traído aquí?» Al instante se dio cuenta de que era una pregunta estúpida, pero le complació advertir que su voz, aunque débil, no temblaba. El mayor sonrió de un modo desagradable. «Le diré por qué la trajimos aquí, Lady Emily. Queremos dinero, y pronto».
dudo que su señoría, mi tutor, se los dé. No supondrá que se lo vamos a pedir, ¿verdad?, dijo el hombre lanzando una carcajada. Y mirando al hombre de los anteojos, añadió: Vamos, Arthur, dile lo que debe hacer. Carmela se dio cuenta de que el otro hombre estaba de pie junto a una tosca mesa de madera y lo vio sacar algunos papeles de su bolsillo y colocarlos a un lado de la linterna. Todo lo que tiene que hacer, señorita, es firmar este cheque que le he preparado y también la carta que escribí en su nombre. Carmela no habló y después de un momento el otro dijo: Solo exigimos nuestros derechos y pedimos lo que nos corresponde. ¿Qué quieren decir? Su tutor, como usted lo llama, nos ha despedido después que dedicamos años al servicio de la familia, sin darnos un centavo, y Lane y yo no vamos a quedarnos así. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.